Hola a todos, mi nombre es Juan Tinajero Pulido, estudio la licenciatura en Contaduría y hoy les presentaré el tema llamado tipos de dictámenes. Bueno, ahora entremos de lleno a los que son los tipos de dictamen. Pero para empezar, les hablaré de lo que es un dictamen. Bueno, para empezar, ¿qué es un dictamen? El dictamen es el documento que emite el auditor como resultado de un examen de los estados financieros de una entidad económica, de acuerdo con las normas y procedimientos de auditoría establecidos que cumplan con las necesidades comunes de información financiera de un amplio rango de usuarios, por ejemplo, los cuales son las normas internacionales de información financiera, ya que su resultado es la principal opinión profesional concreta y sintética que el auditor expresa respecto a los estados financieros. Y ya así, en base a una definición más sencilla, el dictamen es un documento que da interpretación a los estados financieros del contribuyente para efecto de dar cumplimiento a las disposiciones fiscales a que se encuentra obligado por la ley. Ahora sí entramos a lo que son los tipos de dictamen. Los tipos de dictamen están relacionados con la opinión que puede emitir el auditor y ahora les mencionaré los siguientes tipos de dictámenes. Dictamen sin salvedades o limpio, dictamen con salvedades, dictamen adverso o con opinión negativa, dictamen con abstención de opinión. Estos son los que encontré y aún más adelante les desglosaré cada uno de ellos. Pues bien, continuemos con la definición de lo que es el dictamen con opinión sin salvedades, favorable, limpia y positiva. Este dictamen expresa la opinión favorable sobre que los exámenes fueron realizados de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, las mías, que permitieron obtener una seguridad razonable de lo que los estados financieros no contienen errores importantes y de que están preparados de acuerdo con los principios de la contabilidad general aceptadas. Ok, un concepto más simple y corto es que este dictamen es la opinión favorable limpia o sin salvedades, que significa que el auditor está de acuerdo sin reservas sobre la presentación y contenidos de los estados financieros. También encontré otro pequeño concepto que es lo cual dice que el dictamen es una opinión favorable, limpia, positiva y sin salvedades, lo cual expresa que el auditor ha quedado totalmente satisfecho en todos los aspectos importantes de que los estados financieros objeto de la auditoría reúnan con los requisitos. Uno de los requisitos importantes es que se prepararon de acuerdo con principios y criterios contables generalmente aceptados, que guardan uniformidad con los aplicados en el ejercicio anterior. Se prepararon también de acuerdo con las normas y disposiciones estatutarias y reglamentarias. Continuamos con el dictamen con salvedades. Lo que dice en este dictamen es que el auditor expresa una opinión con salvedades por existir desviaciones o errores en la aplicación de principios de la contabilidad generalmente aceptados o por las limitaciones en el alcance de su examen. Ok, este tipo de opinión es aplicable cuando el auditor concluye que existen una o varias circunstancias en relación a las cuentas anuales tomadas en conjunto que pudieran dar significativas. Las limitaciones al alcance, una limitación al alcance o cuando el auditor no puede aplicar uno o varios procedimientos de auditoría o estos no pueden practicarse en su totalidad. Los procedimientos no practicados se consideran necesarios para la obtención de evidencia de auditoría a fin de satisfacerse de que las cuentas anuales presentan la imagen fiel de la entidad auditada. En las limitaciones en el alcance existen dos, aquellas que provienen de la entidad auditada, limitaciones impuestas, y aquellas también que vienen causadas por las circunstancias, limitaciones sobrevenidas. En las primeras podemos referirnos a todo el ejemplo a la negativa de la entidad o a entregarnos determinada información o dejarnos practicar determinados procedimientos de auditoría. Un ejemplo sería el de la confirmación de saldos de clientes. En las segundas limitaciones podríamos incluir la destrucción accidental de documentación o registros necesarios para la auditoría o la imposibilidad
de presenciar recuentos físicos de existencias por haber sido nombrados auditores con posterioridad al cierre del ejercicio. Otro tipo de dictamen sería con opinión negativa, adversa o desfavorable. Este dictamen es emitido como consecuencia del examen que concluye que los estados financieros no están de acuerdo con los principios de contabilidad y las desviaciones son de tal grado importantes que la expresión de una opinión con salvedades no sería adecuada y debe revelar todas las desviaciones importantes a los principios de contabilidad y limitaciones que haya tenido en el alcance de su trabajo. Y en esto quiere decir que la opinión desfavorable supone manifestarse en el sentido de que las cuentas anuales tomadas en su conjunto no presentan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado de las operaciones o de los cambios en la situación financiera de la entidad auditada. Para que el auditor llegue a expresar una opinión como la que se está mencionando, es preciso que haya identificado errores, incumplimientos de principios y normas contables generalmente aceptadas, incluyendo defectos de presentación de la información que a su juicio afectan a las cuentas anuales en una cuantía o concepto muy significativo en un número elevado de capítulos que hacen que concluya de forma desfavorable. Además, las circunstancias que originan la opinión desfavorable existen incertidumbres o cambios de principios y normas contables generalmente aceptados. El auditor deberá detallar estas salvedades en su informe. Por tanto, el informe de auditoría con opinión desfavorable se redactará de acuerdo con el boletín 14. Otro tipo de dictamen sería dictamen con abstención de opinión u opinión denegada. Un dictamen con abstención de opinión sucede cuando el examen realizado por el auditor sobre los estados financieros haya sido limitado en forma tal que no proceda a la emisión de un dictamen con salvedades. En este caso se deberá indicar las razones que dieron lugar a dicha abstención y manifestar en su informe que no le es posible expresar una opinión sobre los estados financieros. Esto quiere decir que cuando el auditor no ha obtenido la evidencia necesaria para formarse una opinión sobre las cuentas anuales tomadas, debe manifestar en su informe que no le es posible expresar una opinión. La necesidad de denegar la opinión puede originarse exclusivamente por limitaciones al alcance de la auditoría, incertidumbres de importancia muy significativa que impidan al auditor formarse una opinión. Aunque el auditor no pudiera expresar una opinión, habrá de mencionar cualquier salvedad que por error o incumplimiento de los principios y normas contables o cambios en los mismos hubiese observado durante la realización de la auditoría o de todo el trabajo. Bueno, aquí comenzamos con los ejemplos. Aquí les muestro un dictamen con salvedad. Lamentablemente las imágenes que encontré son muy poco visibles, pero trataré de explicarlos con la mayor claridad posible. Aquí en este dictamen con salvedad es cuando el auditor concluye que existieron muchas o varias circunstancias en relación a todas las cuentas de la entidad que se auditó, ya que impiden que todas las cuentas se presenten de manera correcta y así el auditor permite formarse una opinión, pues, digamos, concreta sobre la misma entidad, y así se origina una opinión con salvedades. Bueno, aquí les presento un ejemplo de lo que es un dictamen con opinión negativa. Esto quiere decir que la opinión se manifestó en el sentido de que las cuentas que se tomaron no presentaron la imagen que deberían haber obtenido del patrimonio o de la situación financiera, así como del resultado de dichas operaciones o los cambios en la situación financiera de la empresa o entidad auditada. Para que se llegue a emitir una opinión o un dictamen, tiene que haber identificado errores, incumplimientos de principios
incluyendo defectos de presentación, de información, ya que eso es lo básico para que en este dictamen exista un mayor detalle de lo que se originó de la opinión negativa, ya que existieron o existen incertidumbres o cambios de principios. Y bien, para finalizar con este pequeño video, les terminaré con decir de lo que es un dictamen con opinión favorable, lo cual les muestro aquí en el ejemplo. La opinión favorable es la limpia o positiva, la que no tiene salvedades, ya que el autor expresa que ha quedado completamente satisfecho, lo que quiere decir que el dictamen se ha realizado con una eficacia pues buena, o que se ha obtenido los resultados que se planearon. También, ya que tiene muchos aspectos importantes y los requisitos que se deben llevar a cabo, los cuales son que dan un conjunto, una visión que concuerda con la información de que dispone el auditor sobre el negocio o actividades de la empresa. También algo muy importante es que informa adecuadamente sobre todo aquello que puede ser significativo para conseguir una presentación e interpretación apropiadas de la información financiera. Y bien, pues concluyo. Espero y haya sido de su agrado este pequeño video. Y de antemano muchas gracias. Y bien, para finalizar con este pequeño video, les terminaré con decir de lo que es un dictamen con opinión favorable, lo cual les muestro aquí en el ejemplo. La opinión favorable es la limpia o positiva, la que no tiene salvedades, ya que el autor expresa que ha quedado completamente satisfecho, lo que quiere decir que el dictamen se ha realizado con una eficacia pues buena, o que se ha obtenido los resultados que se planearon. También, ya que tiene muchos aspectos importantes y los requisitos que se deben llevar a cabo, los cuales son que dan un conjunto, una visión que concuerda con la información de que dispone el auditor sobre el negocio o actividades de la empresa. También algo muy importante es que informa adecuadamente sobre todo aquello que puede ser significativo para conseguir una presentación e interpretación apropiadas de la información financiera. Y bien, pues concluyo. Espero y haya sido de su agrado este pequeño video. Y de antemano muchas gracias. Ok, para finalizar con el video, terminaré con una breve conclusión, la cual es que las mejoras que los tipos de dictámenes en las auditorías buscan es incrementar la confianza de los usuarios, que es la esencia del trabajo de auditoría de los estados financieros, con la principal finalidad de aportar al crecimiento y desarrollo de la empresa. También es que el auditor tiene la responsabilidad de elaborar un informe de auditoría debidamente estructurado, libres de incorrección material, fraude o error, donde deje consistencia de la veracidad de los estados financieros de una empresa. Para lograrlo, cuenta con una serie de herramientas que están enmarcadas en las normas internacionales de auditoría. Ya para finalizar, hablar del proceso de las auditorías y tipos de dictámenes, hacemos referencia a la serie de procedimientos necesarios financieros auditados. Bueno, con esto finalizo. Muchas gracias. Nos vemos la próxima.